La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es auspiciado por Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Seguros Equinoxial. 50 años, ve por lo tuyo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance. El Dorado Restaurante, cocina internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este martes 14 de noviembre del 2023. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas. Hoy tenemos previsto abordar el proceso que se lleva a cabo en el sector de la justicia, en el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, y el proceso para el escogimiento, para el nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Nacional, con una serie de cuestionamientos. Cuando vemos quienes han sido parte de un pasado reciente oprobioso para el Ecuador, ahora calificando a los jueces, el caso de la señora Mireya Pazmiño, ¿cómo salió de esa asamblea? Llegó por Pachacutic, se entregó al correísmo a muerte y salieron vergonzosamente por la puerta de atrás en la Asamblea Nacional, esa asamblea disuelta. Ese es el proceso que se sigue, vamos a abordar ahora. Y queremos conectar con lo que sucede en el ámbito político. Y ahí quisiera preguntar, si Fernando Villavicencio viviera, ¿realmente estaría asqueado de la política en general e incluso a quienes se escogiera para asambleístas? No todos, por cierto. Llegaron 30, luego 26, ahora el último comunicado de Construye, están 18. ¿Quiénes firman los que se quedan este comunicado que van a seguir en la lucha? Patricio Carrillo, Jaime Moreno, Jorge Peñafiel, Alexandra Castillo, Gabriel Bedón, Ana Galarza, Ami Gende, Francisco Ceballos, Jorge Chamba, Catalina Salazar, Viviana Zambrano, Paul Huestán, Calimo Salinas, Juan Carlos Camacho, Sandra Rueda, Fabián Peña, Humberto Tapia y Carla Cruz. Quedan 18 de los 30 elegidos.
No sabemos si se mantengan. Hay algunos muy sólidos que tienen un pensamiento claro a lo que fueron, pero el resto en el juego de ambiciones politiqueras, la misma práctica política, las ambiciones buscar los de provincias su espacio para tornarse en prefectos de su provincia, figuradamente. Prefectos porque quieren hacer a pretexto de obras que no les corresponde, está prohibido por mandato legal, pero quieren seguir haciendo lo mismo de los políticos que han transitado por la Asamblea Nacional. ¿Qué decir del resto de bloques de la legislatura? Hoy, como bien traen los diarios El Universo y Expreso en primera página, El Universo dice: habría acuerdo entre la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y la agencia y ADN, que es el movimiento del presidente electo Daniel Noboa, para la elección de autoridades legislativas. Con la entrega de las últimas 37 credenciales a los nuevos legisladores, la Asamblea está lista para sesionar por primera vez este viernes. Henry Kronfle tendría el apoyo necesario para ocupar la presidencia de esta función del Estado. Henry Kronfle es un hombre muy conocido, hace mucho lobby, esa es la verdad. Los políticos hacen eso. Ahora, ¿el lobby para qué? ¿Será para lograr acuerdos, consensos y nuevas leyes que beneficien a los ecuatorianos, o simplemente lo que el país ha conocido? El Partido Social Cristiano ha sido hábil, no públicamente, pero sí lograr presionar para el control, por ejemplo, de la justicia. ¿Acaso no olvidamos? Es parte de la historia ecuatoriana, cuando el presidente Febres Cordero, año 85, él gobernó del 84 al 88, envió tanques a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se llamaba? El Partido Social Cristiano ha sido hábil para eso. Y lo curioso, y pónganle atención al Ecuador, lo curioso es que ahora dicen, casi todos repiten, menos el correísmo, no se va a tocar, incluso el presidente electo, no se va a tocar a la fiscal general. La estrategia ahora, momentáneamente, no tocar, no respaldar un juicio político que pretende presentar la Revolución Ciudadana. Pero, sin embargo, hay que preguntar al señor Kronfle, al Partido Social Cristiano y a esos sectores, ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con el órgano administrativo y disciplinario? ¿Van a proteger al señor Vilman Terán, quien está haciendo barbaridad y media en el Consejo de la Judicatura, y su respaldo, el doctor Javier Muñoz, con quienes han hecho mayoría 2 de 5 y han hecho lo que les viene en gana? ¿Qué van a hacer de la justicia? ¿Va a seguir este proceso cuestionado? ¿Va a permitir el señor Kronfle, si llega a la presidencia de la Asamblea, mirar para otro lado y dejar que la justicia camine para los fines de la impunidad, cuando hay tribunales que están listos, al menos un tribunal listo para revisar, para procesar el pedido de revisión de sentencia contra el expresidente de la República? ¿Qué va a hacer el señor Kronfle? ¿Qué va a hacer el Partido Social Cristiano con la justicia, con el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura? ¿Qué va a hacer? Por tanto, aquí quedan muchos cabos sueltos hasta la instalación de la Asamblea. Hoy Diario Expreso dice: 5 compromisos cosen a la nueva mayoría legislativa, y entre esos acuerdos están elección de autoridades, respaldo de las leyes urgentes del presidente Noboa, reformas legislativas en 3 aspectos: seguridad, reactivación económica, empleo y laboral. Sin ahondar en más, voces de cada organización saludaron el pacto, que no incluye un respaldo al juicio político a la fiscal, un cometido que permanece en la agenda del correísmo. Lo que estamos diciendo, no tocar por ahora a la fiscal general. Ojalá le dejen hasta el fin del mandato, abril del 2025,
Se le eligió en abril del 2019 para 6 años, como dice la Constitución. Penosamente, nada dicen de la justicia que les decimos. Ya verán si aquí protegen al señor Vilman Terán, porque además esta Constitución está hecha a la medida. Para destituir o a ese impresentable Consejo de la Judicatura o al Consejo Electoral se requieren 2/3, 92 votos. En cambio, para la fiscal o el contralor, solo 70 votos. Así está la Constitución. Por ello, es una pena lo que está sucediendo en la política. Y vuelvo al comienzo. Si Fernando Villavicencio viviera, estaría asqueado de la política porque se ha vuelto igual o peor. Incluso quienes estuvieron con él en vida durante la campaña electoral ahora comienzan a desgranarse y a buscar sus ambiciones personales. Hay que identificar ecuatorianos, hay que identificar a esos personajes que llegaron con Construye y que ahora ya han comenzado a desgranarse del movimiento sin tener un pensamiento filosófico, ideológico, sino ambiciones políticas personales. Y finalmente quiero decir, a propósito de los nuevos nombramientos en el gabinete del presidente electo Daniel Noboa, hoy a las 14 horas está previsto una reunión importante del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Se presume que estarán las nuevas autoridades, al menos quienes ejercerían el cargo de Ministerio de Gobierno, del Interior, de Defensa, y sobre ello una pequeña recomendación de la experiencia, nada más. Seguimos por nuestros estudios casi 4 décadas la trayectoria y el trabajo de Fuerzas Armadas Nacionales, una institución profesional respetable que ha tenido páginas brillantes en el Ecuador, como la gesta del CENEPA en el 95. Pero así como destacamos a la institución, también hemos criticado en su momento. Vean de la experiencia, uno de los tantos errores del presidente saliente fue nombrar amigos en cargos importantes. El primer ministro de la Defensa Nacional fue un reconocido excomandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana, pero casi ya fuera del contexto de la seguridad y la defensa. No duró mucho ese excomandante de la Marina en el cargo del Ministerio de la Defensa Nacional. Señor presidente electo, acierte, nombre a gente distinguida, no importa la edad, porque mientras más años, más sabiduría, pero no todos. Algunos han estado fuera de la escena de la seguridad y la defensa. No nombre amigos, no nombre allegados, nombre revisando la hoja de vida profesional y la trayectoria. No caiga lo que cayó el presidente saliente en amigos. Y cito el caso del ministro de la Defensa Nacional, el primero. Ahora acierte, no nombre a quienes han estado junto a usted, sino a gente distinguida que se ha habido y que ha tenido una gran trayectoria en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Vea usted, vamos a destacar. Inicialmente se anunció que iría a la Secretaría de Comunicación el señor Iván Carmiñani, de lo que conocemos extraoficialmente todavía, que ya no sería secretario de Comunicación. No cometa también el mismo error del presidente saliente. Nombre a un comunicador político que conozca el escenario político y no a un gran comunicador de marketing que desde la visión de la empresa privada es importante, pero en la visión pública de la cosa pública se requiere un gran comunicador político. Y de lo que conocemos, se baraja el nombre, quien llegó al país ya, un comunicador político, profesor de universidades americanas, hasta hace poco en una misión diplomática, Roberto Isurieta, que sería posiblemente, esto no está confirmado ni oficializado, pudiera ser el comunicador del Palacio de Carondelet. Ojalá haya más aciertos que errores, porque a veces la factura pasa
posteriormente y allí están los resultados. Vamos a iniciar ya las entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Precisamente tenemos previsto un diálogo con el comunicador con experiencia que también fue parte temporalmente de la comunicación desde el Palacio de Carondelet, el estratega y comunicador experto Gustavo Isch. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años. Y esto nos dijeron. Me aconsejaría seguir disfrutando de lo que hago. Les dijeron que no pierdan mucho el tiempo. Salir con amigos, convivir con la familia. Para Tatiana, Sergio y Doménica, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Mi amor, ¿no sientes que nos hace falta algo? Claro, mi vida. Una casa. Bueno, sí, mi amor, pero aquí en la sala. Uy, mi vida. Nuevos muebles. Vivienda, diseño, decoración, todo lo que necesitas para tu nuevo hogar. Ven a la Feria Clave. Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al experto en comunicación política con trayectoria, el doctor Gustavo Isch. Él también ejerció un tiempo en la Secretaría de Comunicación en el Palacio de Gobierno durante el régimen del presidente Lenín Moreno, y lo invitamos para conocer, ahora que hay un proceso de transición, ¿cuán importante es la comunicación oportuna, eficiente, eficaz desde un gobierno cuando hay que bregar, hay que luchar incluso con los intereses, por legítimos que sean, de los diversos ministros, secretarios de Estado, cuando se necesita comunicar bien y que no le pase lo que ha sucedido con el gobierno saliente, que falló en la comunicación? Y lo hemos dicho tanto públicamente cuanto personalmente, falló uno de los tantos temas, la comunicación. ¿Cómo manejar la comunicación? El primer anuncio no oficializado fue presentar, difundir que el señor Iván Carmiñane, un comunicador experto en marketing, iba a ser el secretario de Comunicación. Ahora nada oficializado, por cierto, pero se ha dicho que habría otro comunicador al frente de este sector. ¿Cómo ve este manejo? ¿Cómo debiera ser la comunicación política? Gustavo Isch, muy buen día. Miguel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, el tema de la comunicación ciertamente es muy complicado y se manifiesta esa complejidad de varias maneras. Uno de los principales obstáculos que deben enfrentar los políticos es precisamente la elección de las estrategias y las personas que deben estar a cargo de las estrategias de comunicación. No es una comunicación publicitaria solamente, pero también se necesita publicidad. No es una publicación que requiera basarse en el marketing. Ese es un error terrible. Por eso hay un desvío del concepto y del criterio, y se habla de marketing político, cuando lo que un gobierno debe hacer es comunicación política. El marketing es un instrumento que sirve para ciertos fines, pero no es el que puede ni debería en ninguna circunstancia definir el tipo de comunicación que se va a realizar.
El gobierno actual, además, es un gobierno de transición. Entonces, es un gobierno que no debe olvidar las promesas de la campaña electoral, no debe ignorar esas promesas, ni olvidar su origen, el modo en el que llega a Carondelet del presidente Daniel Noboa, con el apoyo de qué sectores de la ciudadanía y con una diferencia tan leve en relación a su contrincante. Es un gobierno que no tiene establecida ninguna base territorial, ninguna estructura en territorio, lo cual debilita su posición en relación a organizaciones que tienen una enorme capacidad y experiencia para moverse con líderes locales, líderes regionales y con sus estructuras en territorio. Pero lo fundamental de esto es que empiece a preguntarse siempre a partir de una investigación que debe ser constante y realizada sin sesgos, pero también aceptada de manera integral sus resultados, es decir, no mirarse en el espejo de la vanidad y negar los hechos que en la calle se están produciendo y que son reflejados por una investigación bien estructurada, insisto, sin sesgos, y que pueda arrojar datos objetivos. La comunicación es fundamental en esos términos porque tiene que ser proactiva. Es una comunicación que parte de iniciativas que se usan estratégicamente para adelantar la agenda del gobierno. Ustedes saben, Miguel, que los gobiernos y los influenciadores políticos lo que hacen a través de distintos mecanismos, de distintos medios, de distintos procesos y procedimientos, es influir en la opinión de la gente. Pero si no saben lo que está pensando la gente, si no saben dónde está esa gente, es muy difícil que el libreto que llevan de manera preliminar se cumpla adecuadamente. No se puede gobernar solamente por lo que dicen las redes sociales. Ese es un error. Las redes sociales son muy importantes, pero no todos los ecuatorianos están en las redes siguiendo la política, y no todos los ecuatorianos que están siguiendo la política a través de las redes están interesados o creen, mejor dicho, creen a pie juntillas lo que escuchan en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora tenemos países donde hay más celulares que habitantes. Hay que entender dónde está esa gente, de qué conversan, qué escuchan y cuáles son sus particulares necesidades, expectativas, qué elige pensar, en dónde y a través de qué medios elige informarse. Y lo que yo siempre he dicho, tiene que despojarse de toda vanidad y de toda argucia tecnológica, sabiendo cuáles son las necesidades de los ecuatorianos, mucho más allá de los porcentajes estadísticos que pudieron decir aquí. La mayoría de jóvenes votaron por el presidente Noboa, entonces hay que seguir comunicándose con los jóvenes, no olvidarse de que hay otros sectores que no están en el rango de los 16 años, que es el voto facultativo, hasta los 30 años o 35, que votaron mayoritariamente por él, sino de que el país está compuesto por una diversidad de personas, por una diversidad de medios, por una diversidad de influenciadores que en segundos pueden emitir información y comunicación no verificada, y ni siquiera son influenciadores políticos, pero que tienen la capacidad de llegar y conectarse a nivel general con sus seguidores y establecer criterios de opinión que contradigan las intenciones del gobierno. Se comunica de muchas formas, Miguel. La composición del gabinete, por ejemplo, es una manera de comunicar lo que el gobierno pretende hacer, porque uno mira quiénes son los asesores o quiénes son las personalidades que integran un gabinete
y con un poquito de inteligencia, con un poquito de investigación, empieza a darse cuenta cuál va a ser el enfoque del régimen, si el electo, si va a cumplir con sus promesas o si va a ser un gobierno que tenga mayor peso en el manejo de la economía. ¿Cómo va a ser el manejo de la economía? Si es que en su gabinete hay personalidades que trabajan directamente con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o con los acreedores de la deuda externa del Ecuador, con los tenedores de bonos. O sea, porque en política una cosa es el mensaje hablado, lo que se dice en la tarima, lo que pasa en la campaña, y otra cosa es lo que se comunica cuando ya empieza a conformarse un régimen. El régimen debe estar actualmente guiado en sus objetivos principales por gente con experiencia, no por gente que venga... Gustavo, si me permites, a propósito del tema que citas como el económico, que es muy delicado, complejo y difícil, la primera imagen con los organismos internacionales en Washington la semana anterior del presidente electo no fue tan buena, al punto que subió alrededor de 80 puntos luego de sus anuncios, no completos por cierto, en Washington. O sea, en vez de certidumbre generó de alguna manera incertidumbre, no hubo precisión, no estuvo completa su intervención, que debió ser, y eso generó un repunte del riesgo país. Son indicadores muy delicados, pero que reflejan posiciones cuando no hay claridad en los mensajes. Así es, y cuando no hay oportunidad, Miguel. Sobre lo que pasó en Washington hay algunas lecturas posibles, algunas hipótesis posibles, pero básicamente las principales son dos. Una es la que tú señalas, y muchísima gente está de acuerdo con eso. O sea, el presidente cometió una novatada en Washington al no entender el foro con el que estaba dialogando, y dijo cosas que no debían. Claro, el riesgo país, que había bajado alrededor de 90 puntos al día siguiente de las elecciones, el día 16 de octubre, volvió a subir apenas terminaron esas declaraciones. Ahí jugó también otro factor. En ambos eventos, en el 16 de octubre y en el producido 7 de este mes, en las declaraciones del presidente frente a ese foro de acreedores internacionales, de banqueros globales, etcétera, también bajó el precio del petróleo, lo cual también influyó. La otra hipótesis es de que el presidente hizo una advertencia a los acreedores internacionales, a los tenedores de la deuda, cuando les dijo: si yo no soy reelegido, mi propuesta de campaña no va a ser viable. Yo tengo que ser reelecto en el 2025, y si ustedes no me otorgan lo que se les está pidiendo, este crédito puente que se requiere urgentemente para pagar la deuda que tiene el país, y cuyo tramo más grave se va a producir en el 2026 y en el 2027, pues mis intenciones van a fracasar. Eso suena a advertencia, ¿sí? Eso suena a una advertencia que en ningún caso debía, si es que aún siendo cierta, producirse en medio de un foro internacional. Porque aquí hay un tema de geopolítica que es importantísimo considerar. A ver, si yo lanzo una advertencia a los que podrían prestarme esos recursos, y sabiendo que puedo producir esa reacción negativa, ¿a dónde voy a mirar? ¿Sí? ¿A dónde voy a mirar para conseguir ese dinero? Eso no se dijo. Y es evidente que la mirada para conseguir ese dinero, si es que los acreedores occidentales se niegan a hacerlo en las condiciones que plantea el programa de gobierno de Daniel Noboa, es la China. Entonces, no es que de partida sea algo a lo que hay que cerrarse un crédito por parte de la China, pero hay que entender, hay que hacer un recorrido por África, hay que hacer un recorrido por Bolivia, hay que hacer un recorrido por el mismo Ecuador,
para analizar cuáles son las condiciones de los créditos que pueden ser facilitados por esa potencia tan enorme que es China, y cómo nos puede beneficiar y cómo nos puede perjudicar. Entonces, eso no le gustó al foro de Washington, al JP Morgan, al Barclays, a los representantes de estos dos bancos que son de incidencia global, a los inversionistas. Uno no puede atraer inversión si es que no explica cómo va a controlar el tema de la inseguridad política que vive el país desde hace años, y que pasa por un acuerdo político también con sectores que están acostumbrados a condicionar al Ejecutivo sus decisiones. Estoy hablando de la Asamblea. O sea, la Asamblea siempre va a decir: nosotros vamos a hacer lo que el pueblo nos pida, vamos a velar por los intereses del pueblo, y si el presidente se sale de esos intereses, pues nosotros vamos a estar en la oposición. La pregunta seguramente de los inversionistas ahí, ante ese criterio del presidente de asociarse para tener una mayoría que le permita gobernar con la Asamblea y con sectores que se le han opuesto a él y a otros políticos en otras ocasiones, es cuánto tiempo le va a durar, presidente, esa alianza que usted pretende acordar. Usted está acordando ahorita una alianza con dos actores políticos fundamentales, pero en la Asamblea hay como 8. Entonces, si el gobierno no entienden cuál es el entorno, el contexto en el que va a tener que desarrollarse, que es un contexto de transición, donde él mismo va a entrar en campaña electoral, debe entender que ni siquiera tiene el tiempo suficiente para hacer todas las reformas que quisiera hacer, y debe considerar que su compañía a través Gustavo, eso pasa por el entendimiento de la política. Totalmente. Por ejemplo, hoy traen los periódicos principales, Expreso, Universo, casi públicamente se ha dicho que habrá el acuerdo, pero que no se va a tocar el tema de la fiscal general. Sin embargo, poco o nada se dice de la justicia. O sea, dejan de lado por el momento el no respaldar un juicio político que pretende la Revolución Ciudadana, pero nada dicen ni hacen sobre la justicia. Y hay denuncias, como ya en el Movimiento Construye, que ha comenzado a abrirse, de una reunión del legislador Paul Aulla de Chimborazo, quien fue desvinculado la semana anterior de Construye, porque se enteraron de que él se había reunido con Vilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, contra quien la bancada había resuelto ya presentar un juicio político. Es decir, ya comienzan las posiciones, y si giran alrededor de una mayoría que va a decir por ahora no al juicio político de fiscal, por imagen ante el país, no, a la fiscal valiente no la tocamos, pero de la justicia no digamos nada. Protejamos al señor Vilman Terán, que siga haciendo lo que quiere, que siga este proceso de designación de jueces nacionales, y no tocamos. Y ahí sí el país va a decir, vive la impunidad otra vez. Entonces, hay que tener cuidado en esos temas, en el manejo desde un gobierno y las alianzas y sus implicaciones. Por supuesto, yo concuerdo plenamente con esa visión que acabas de exponer, Miguel, porque el tema del manejo de la economía está ligado al manejo de la política. Y si tenemos, entre comillas, buenos asesores en términos económicos, pero que tienen un enfoque que va ligado al tema de la deuda, y no piensa en las circunstancias tan graves por las cuales está atravesando el Ecuador, que hay 5,5 millones de desempleados, que en 2 años ha producido una solicitud en distintas legaciones diplomáticas de 250,000 compatriotas para salir huyendo de este país por la delincuencia, por la inseguridad generada con la anuencia de la delincuencia política ligada a la delincuencia común y al crimen organizado, y por la falta de empleo. Pues quiere decir que no estamos entendiendo la política en la que nos vamos a jugar nuestros proyectos. Si nombramos gente en cuyo currículum es evidente que no existe, por lo menos en términos académicos o en términos de la experiencia, el perfil
adecuado para manejar ciertas carteras de Estado que son súper sensibles, por ejemplo, como ocurrió con la cartera de medio ambiente, ¿sí? O sea, estamos cometiendo un error enorme que va a limitar nuestro campo de acción y que nos va a obligar a comunicar parcialmente o a través de mecanismos que no son suficientes lo que va a empezar a ocurrir en el país. Y no hay comunicación, por más eficaz que sea, que pueda engañar todo el tiempo a todos los ecuatorianos. Los jóvenes sabemos por estudios que se han realizado y que manejamos, que son las personas, son el grupo social más influenciable en las redes sociales, que es el grupo social menos interesado en la política, que es el grupo social que más escepticismo y rechazo muestra frente a política y a los políticos en general, que no son un sector que conoce a profundidad, ni siquiera de manera suficiente lo que está pasando internamente en el país en los ámbitos más importantes, y que es influenciado por su grupo inmediato de relaciones que mantiene, a veces por lo que escucha en el hogar, pero sobre todo por lo que mira en las redes sociales, y las redes sociales pasan información contingente. Los jóvenes no se quedan con información que vaya más allá del minuto o del minuto y medio, exagerando. Los jóvenes buscan otro tipo de información. Pues ahí vamos a tener serios y severos problemas en la manera de trasladar los mensajes que son de nuestro interés. Vamos a caer en la tentación de agradarles, entre comillas, a ciertos sectores, en este caso quizás a los jóvenes, y olvidarnos de los otros grupos demográficos que inciden fuertemente en la política, porque han vivido por lo menos tres gobiernos, y las consecuencias de esos tres gobiernos no han sido satisfactorias para el pensamiento y para la situación porque están atravesando los ciudadanos, y que más bien han tendido a agravar las condiciones de vida, y que también están hartos con la política. Es decir, estamos jugando con fuego entre la inexperiencia, que recién viene a aprender cómo funciona el sector público. No nos olvidemos, Miguel, lo que se manifestó en el régimen anterior y se manifiesta en el sector privado. Siempre se sataniza el sector público. Desde el sector público salen todos los acuerdos y todos los entendimientos para la corrupción. Y yo pregunto, ¿y con quién salen esos acuerdos? ¿Dónde se negocian los grandes escándalos? Se negocian con entidades privadas, se negocian con agentes privados, con operadores privados, con gobiernos de otros países. Entonces, no es solamente el decir, somos jóvenes, nadie nos conoce, tenemos un pasado político limpio y venimos a arreglar la situación de este país, pero ojo, tienen que reelegirme por esos mismos hechos. Hay que demostrar conocimiento del sector público, que es enorme, que es complejísimo, conocimiento y habilidad política, y obviamente conocimiento de comunicación, mucho más allá de lo que implica el saber que los jóvenes están metidos en las redes sociales y que a ellos hay que llegarles. Es un reto enorme el que tiene el presidente Noboa. Su éxito será bienvenido, porque si a él le va bien, nos va bien a todos los ecuatorianos, pero si no entienden estas y otras razones en aspectos tan sensibles como el medio ambiente, la salud, la educación, la generación de empleo, el tema del manejo de la deuda, pues va a ser un gobierno que tendrá una conflictividad social muy pronto, más pronto de lo que se imagina. Eso es absolutamente Doctor Gustavo, evidente. De su experiencia, usted también fue secretario de Comunicación. Sí, cómo no. ¿Cuál debiera ser el perfil del comunicador del Palacio de Gobierno? Partiendo por un hecho, una cosa es la comunicación política, usted bien la sabe, y otra la comunicación, por ejemplo, el marketing. Y si uno viene de la empresa privada, que ha estado acostumbrado a tener una imagen para posicionar productos, empresas, exportaciones, otra es la comunicación política en el día a día
que hay que entenderse con los medios de comunicación, no con la sección de publicidad, es una, y marketing, sino con la comunicación política, con quienes hacen liderazgo de opinión, para poner en escena día a día los temas del gobierno. ¿Cuál debiera ser ese perfil? El perfil de ese comunicador debe ser el de un estratega, no el de un académico, no el de un marquetero, no el de un publicista, por mejores que puedan ser en sus distintas áreas. El comunicador político es una estratega de comunicación que entiende la política y que sabe cómo conocer a los públicos a los cuales va a dirigir los mensajes para elegir con propiedad cuáles son los medios a través de los cuales esos mensajes van a llegar. Y le cuento una cosa, Miguel, y a través de Radio Democracia a todos los ciudadanos, a veces el principal obstáculo que tiene un buen comunicador político con ese perfil está dentro del propio régimen, está en el gabinete que rodea al presidente, está en el propio presidente muchas veces, o en el caso de otros estamentos de gran influencia pública, está en los líderes de esos estamentos, de esas entidades, de esas instituciones, porque primero no entienden lo que es la comunicación, o creen saberlo todo porque han pasado por una campaña electoral o quizás por más de una, que están atados a compromisos, ¿sí?, que le financiaron la campaña y que le imponen o de algún modo le sugieren de una manera muy sutil pero muy efectiva cómo debería estar integrado el sector público y las personas que deberían manejar áreas de absoluta sensibilidad para la opinión pública. Si ese es un comunicador, entonces que va a tener que bregar no solamente con los públicos externos del trabajo que tiene, porque va a terminar convirtiéndose en un mensajero, no en una estratega, sino en un mensajero de lo que los influenciadores de ese régimen, los que conforman el perfil empresarial de ese gabinete y que tienen una visión muy corta, muy pacata de lo que es la ciudadanía y cómo llegar a la ciudadanía, le hacen creer o le imponen al presidente de lo que los financistas de la campaña necesitan que se comunique para beneficio de sus negocios, para beneficio de sus intereses muy particulares, y que no entienden el rol de otras entidades del sector público que son además claves para efectos de la gobernabilidad. En este caso, la Asamblea Nacional, los partidos políticos que atraviesan la peor crisis de su historia, las funciones de control social, como la misma Contraloría y la Fiscalía, y creen que con publicidad o con una comunicación simple y sencilla pueden convencer, pueden conectar con los ciudadanos y decirles únicamente lo que creen que los ciudadanos deben escuchar, y se olvidan de estos aspectos que debería tener el perfil del comunicador, y luego son incapaces de llegarle a la gente por fuera de la publicidad. Entonces esa comunicación empieza a tener problemas muy serios y que tienden a agravarse. No es suficiente, insisto, la publicidad por sí sola, ya lo han demostrado varios gobiernos. La propaganda es clave, es fundamental. La propaganda, ya vimos el éxito que le dio al expresidente Correa, que fue una de las cosas que mejor hizo, especialmente la comunicación. La propaganda hasta, Gustavo, hasta alienar, porque exacto, los contrastes, se impuso la mentira como verdad y ahora está instalada en un sector de la población. Claro, 2 más 2 es 58, al otro día 2 más 2, 126. Lo que diga el líder. El contraste de lo otro, no dar una comunicación oportuna. ¿Cómo le ha pasado a este gobierno? Cito un caso, el plan contra el fenómeno del niño, un plan que lo hemos revisado 51 páginas, pero que muy poco o nada ha dicho el propio gobierno. Entonces, en el imaginario colectivo no ha hecho nada. Exacto. El presidente saliente
ha viajado 26 veces en 28 meses. ¿Cuánto sabemos los ecuatorianos de lo que ha hecho en esos viajes? De la importancia para los ciudadanos comunes que revisten las 26 visitas que ha hecho durante 28 meses a otros países el presidente saliente. No sabemos, Miguel. No sabe, el presidente nunca se tomó la molestia de producir campañas de comunicación y educación que le digan a la gente, a ver, si en esta situación económica y de desempleo y de inseguridad y de falta de acceso a la educación, porque incumplió además sus promesas de campaña, de una de las cosas que yo inicié comentando en esta entrevista, el presidente saliente ofreció que todos los jóvenes podían en su presidencia ingresar a la universidad porque iban a haber cupos suficientes y elegir la carrera de su profesión, y que iba a eliminar ese mamotreto burocrático creado en el correísmo que es la CENESID. Incumplió su palabra. Y entonces nunca nos dijo a los ecuatorianos cómo iba a hacer lo que él prometió, y tomaba decisiones que se informaban a través de comunicados de prensa de la SECOM, que se veían bonitos. Menos mal que le dieron plata para publicidad aparentemente a las personas que gestionaban comunicación durante su gobierno, y por lo menos estaban bien resueltos en su forma, pero en su contenido, Miguel, vamos a preguntarles a los ecuatorianos qué saben de las implicaciones de por qué se cayó el acuerdo comercial con México. ¿Qué le tratamos de imponer a esa potencia comercial que es México? ¿Por qué nos quedamos retrasados en comercio frente a países vecinos como Perú y Colombia, que también han atravesado crisis muy graves? O sea, la crisis política del Perú no es cosa menor, y sin embargo han tenido una política comercial mucho más exitosa que este régimen, como citando ese ejemplo, ¿no? ¿Y qué beneficios vamos a tener en el acuerdo comercial con China? No se nos ha dicho, o sea, se puso ahí, y los que quisieron enterarse, profundizar en esos temas, lo hicieron. Y el común de los ciudadanos no tiene la más mínima idea, y ese es un tema fundamental. Entonces, es titánica la labor que debe realizar el nuevo responsable de comunicación de ese gobierno, pero ojalá y su presidente, ojalá y su gabinete no sean el primer escollo que va a tener que sortear en el día a día para desarrollar estrategias de comunicación que lleguen al ciudadano, no solamente a los jóvenes a través de influenciadores que no son políticos, que son estrellitas de las redes sociales y que van y que no tienen conocimiento de lo que se puede o no se puede decir, de lo que se puede o no se puede hacer, y menos aún constituir gabinete y rodearse de asesores sobre los cuales el criterio de mucha gente influyente en política, de mucha gente que sí conoce de política, y de la ciudadanía en general, que sufrió las decisiones en su debido momento de ciertos personajes políticos que tuvieron incluso que salir del país acusados por la justicia de cometer actos ilícitos, puedan imprimir a la gestión del gobierno. Entonces, por ahí hay un camino muy muy duro por recorrer. Necesita recursos económicos. No sé cuántos recursos le puedan asignar a ese nuevo secretario de comunicación, a la misma SECOM. Cuando yo llegué a la SECOM, Miguel, no había presupuesto para comunicación. La respuesta era que la pandemia era fundamental y ahí había que direccionar todos los recursos. Mi pregunta en el gabinete era, bueno, sí, la pandemia es lo fundamental. ¿Cómo creen que sin recursos uno puede comunicar a la ciudadanía lo que tiene que hacer para evitar los contagios? Claro, lo mismo de la pandemia. Claro, la comunicación es fundamental. ¿Qué es lo que debe hacer? Y lo que no se comunica no existe, Gustavo. No existe en política. Y una diferencia, Miguel. Todo lo que nosotros comunicamos en el plazo que le dimos y que le ofrecimos al gobierno de Lenín Moreno, se logró comunicar sin gastar absolutamente un solo centavo en comparación con la cantidad de presupuesto que le asignaron
al anterior comunicador que estuvo al frente de la SECOM. Y encima querían que yo despida a toda la gente de la SECOM, lo cual era un absurdo, porque ya la SECOM ha dejado desde hace tiempo de ser la Secretaría de Comunicación Pública para transformarse en la Oficina de Comunicación de la Presidencia. Entonces, hace lo que el presidente quiere hacer, lo que le dicen al presidente que haga o que comunique, cuándo comunicar, y las estrategias de comunicación son imposibles de implementar. Ese es un escollo muy grave. Ha sido un gusto dialogar con el doctor Gustavo Isch, experto en comunicación. Y seguiremos hablando, Gustavo, porque estos temas son fundamentales. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Gustavo Isch. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos. Tenemos previsto un debate sobre los acuerdos legislativos, posiciones de partidos y movimientos, asamblea que se instalará este viernes. Invitados, el expresidente de la República, líder de Sociedad Patriótica, coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta electo, y los asambleístas Gabriel Bedón, del Movimiento Construye, y Rafael Dávila, de Loja, de la Alianza Actuemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo